Bienvenidos a Estudios Bíblicos Vida Nueva, el programa que te lleva a un apasionante viaje a través de las Escrituras, explorando su profundo significado y relevancia en nuestra vida cotidiana. Estos estudios bíblicos será la puerta de entrada a un mundo de sabiduría espiritual, donde las verdades eternas de la Biblia se encuentran con los desafíos del mundo moderno. Sumérgete en análisis detallados de pasajes bíblicos clave para comprender su contexto histórico. En Estudios Bíblicos Vida Nueva, estamos comprometidos con la difusión de las enseñanzas bíblicas de una manera accesible y significativa. Nuestra misión es ayudarte a comprender las Escrituras, aplicar sus lecciones en tu vida y encontrar inspiración para tu viaje espiritual. Dirige Rodolfo Vargas. Comencemos. Los saludo con la dulce paz del Señor. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amada audiencia. En este día estamos una vez más en sus hogares para poder compartir el estudio de la Palabra de Dios, un estudio que realmente nos es de bendición. Tenemos bastantes hermanos que nos están siguiendo en este estudio y hoy realmente quiero compartir en este emocionante viaje que hacemos a través de la Biblia, a través de este libro tan hermoso que es Romanos, y que en este día podamos sacar mucha bendición, sacar muchas perlas preciosas para nuestra vida, ¿verdad? Agradecemos a nuestros suscriptores, a nuestros hermanos que nos siguen fielmente semana tras semana. Aquellos nuevos les invitamos que se puedan suscribir y activar la campanita de notificación para que puedan estar atentos para estar recibiendo los programas que emitimos durante la semana. Gracias a Dios que ya estamos llegando a la culminación de este libro tan hermoso, ¿no? Esta teología pura que es Romanos, el libro de la Epístola de los Romanos que escribió el apóstol Pablo. Y ahora estamos ya llegando a la culminación, nos quedaría solamente el capítulo 16, donde son todos saludos, despedidas, ¿no? Pero igual tenemos que concluir con este libro. Este capítulo 15 lleva 33 versículos y termina con el deseo de Pablo de seguir extendiendo el Evangelio. Vamos a ir ya a este capítulo 15 de la epístola de Pablo a los Romanos. Ahí tenemos ya en pantalla el primer versículo bíblico, donde Pablo continúa con las enseñanzas acerca de la vida como cristianos, cuál debe ser la vida como creyentes, como pueblo del Señor, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar mucho para nosotros también, porque no solamente para aquella iglesia en aquel tiempo, sino también para nuestra convivencia, ¿no? En nuestra congregación, con todos y cada uno de nuestros hermanos, que tenemos un solo Padre, que tenemos un solo Espíritu, un solo bautismo, y somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? El primer versículo nos dice: los que somos fuertes, está hablando, ¿no?, de los que realmente somos maduros espiritualmente, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esto es una parte donde, en este contexto de este versículo, es que la comunidad de hermanos cristiana en Roma estaba dividida en este contexto. Por cuestiones culturales y religiosas estaba dividida. Al parecer algunos cristianos fuertes, los que ya tenían una fe más sólida, por supuesto, ¿no?, estaban despreciando, mire usted, estaban despreciando a aquellos que aún estaban débiles. O sea, aquellos niños espirituales, podríamos decir, ¿no? O sea, los nuevos creyentes. Estaban despreciando. Ahora, la referencia que hace mención este versículo que estamos leyendo, agradarnos a nosotros mismos, podría indicar que estos cristianos fuertes estaban más preocupados por su propia imagen, ¿no?, que por ayudar a los demás. Estaban seguramente preocupados en eso. Y Pablo exhorta a estos cristianos fuertes, ¿no?, a soportar las flaquezas de los débiles. Pablo siempre con ese deseo de que la iglesia sea transformada, ¿no? Y con esto les quiere decir ser pacientes y comprensivos con aquellos que aún no han alcanzado el mismo nivel de madurez espiritual.
Porque no todos tenemos el mismo nivel espiritual. Hay personas que comenzaron muchos años, otros que son nuevos en el Evangelio. Entonces hay siempre distintas etapas en el crecimiento espiritual, ¿no es cierto? Y por eso este versículo nos recuerda, hermanos, que todos somos diferentes y que nadie es mejor que otro en la fe. Todos somos diferentes. Ahora, no es difícil, ¿no?, encontrar situaciones en nuestro día en que las podemos aplicar todo lo que leemos de la Biblia en nuestras vidas. Tenemos que aplicar. Por ejemplo, cuando nos encontramos con alguien que no comparte nuestra misma fe, ¿no? Podemos un católico, un adventista, un testigo de Jehová. Podemos ser comprensivos y respetuosos. Esta es nuestra manera de proceder, ¿no? En lugar de juzgar o despreciar, ¿no es cierto? También podemos aplicar este versículo en nuestra convivencia diaria con otros cristianos. No creernos más que otros. Por el contrario, cada uno tiene su medida de fe, su madurez espiritual, ¿no es cierto? Ahora, cuando Pablo dice soportar las flaquezas de los débiles, esto es de una forma muy simbólica, ¿no? Flaquezas, debilidad, todo esto. Se refiere a tener paciencia, ¿no? Y comprensión con aquellos que tienen una fe un poquito más, no crecida, más débil, podríamos decir, ¿no? En lugar de despreciar y juzgar, ¿no? Tenemos que ser pacientes y ayudarles en su crecimiento, en su camino de fe, porque son niños espirituales. Y a un niño hay que enseñarle a caminar, a dar sus primeros pasos, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nos permite, cuando esto entendemos realmente, vamos a ser más compasivos, respetuosos y humildes, ¿no? Porque estamos caminando juntos en la fe. Vamos todos caminando en la fe, juntos, al lugar celestial, a aquella patria celestial. Y como hermanos, y tenemos que recordar también, hermanos, que cada persona está en su propio viaje, ¿no? Algunos están comenzando recién el peregrinar el viaje. Otros quizás ya están llegando a las puertas de aquel lugar. Estoy haciendo referencia, ¿no?, que ya es más mayor, ya todos tenemos que morir, por supuesto, a determinada edad, ¿no es cierto? Entonces también es importante, hermanos, orar y pedir sabiduría para soportar las flaquezas de los demás y ser mejores en nuestra vida cristiana, porque nunca nos debemos de creer que somos mejores que otros, ¿no? Nunca. Por esto esta reflexión que nos llama Pablo a que nosotros como creyentes tenemos que, dice, soportar a los que son débiles en la fe. Al aprender a ser pacientes y comprensivos, yo creo que vamos a, hermanos, crear una comunidad donde todos pueden prosperar, sentirse aceptados y ser realmente una familia en Cristo. Pero vamos a encontrar a aquellos que quizás no piensan de esta manera, ¿no? Y vamos a ver hoy en día en nuestras congregaciones cuál es el nivel de fe. Si son débiles, flacos espiritualmente. Vamos a ver todo esto, ¿verdad? El siguiente versículo. Verso 2. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Se está especificando Pablo en qué debemos de agradar a nuestro prójimo. Y esto es en lo bueno. O sea, debemos tomar en cuenta las necesidades y los deseos de los demás. Y hacer nuestro mayor esfuerzo, ¿no?, por complacer, siempre y cuando no vaya, por supuesto, contra nuestros principios bíblicos, ¿no? ¿Qué más nos dice Pablo en este versículo que estamos leyendo? El objetivo principal, hermano, el objetivo final de nuestra relación con los demás debe ser la edificación. Edificados unos a otros. Y debemos ser conscientes, ¿no?, de que nuestras acciones y palabras pueden ayudar o perjudicar a otros. Por eso tenemos que tener muy en cuenta qué hablamos, qué decimos, ¿no? Por lo que debemos de esforzarnos en construir y fortalecer a aquellos que nos rodean. Siempre tener la mente de Cristo, ¿no?, de edificar.
La Biblia nos enseña que debemos de tener una sana distancia de aquellas personas que pueden influenciarnos negativamente también, nos da a entender esto. Pero sí podemos ayudar y ser una bendición para alguien, ¿no? Tenemos que hacerlo cuando es necesario. También Pablo, en este versículo, nos dice que debemos ser conscientes de las necesidades de los demás y tratarles de agradar en lo que es correcto y beneficioso para el reino de Dios. Ahora, esto no va a ser siempre fácil, por supuesto, ¿no? Ya que en ocasiones nuestros gustos o preferencias pueden ser diferentes a los de nuestro prójimo, ¿no? Pero de cualquier manera, tenemos que animar y compartir nuestros bienes materiales con aquellos que lo necesiten. Esto es importante, porque agradar al prójimo para edificación no es una recomendación de Pablo, no solamente, sino es un mandato del Señor Jesús. Es lo que el Señor nos dijo, ¿sí? Vamos con otro versículo 3. Ay, perdón, ya me atrasé allá en la pantalla. Versículo 3. Ahí está. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ahí Pablo está poniendo el ejemplo de Jesús, ¿no? Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Mire usted, hermano, cómo Pablo explica esta parte, ¿no? En este pasaje Pablo hace referencia, ¿no?, al Salmo 69:9 del Antiguo Testamento, para ilustrar cómo Cristo soportó los insultos, las aflicciones de los demás, cuando él mismo no los merecía, ¿no?, injustamente. Y esto es un llamado a la humildad y el servicio cristiano. Y nos recuerda que debemos estar dispuestos a sufrir por amor y por causa del Evangelio y por amor a nuestros hermanos y hermanas. Esto es importante. Una reflexión que podemos sacar de este versículo que leímos es cómo podemos ser como Cristo en nuestras actitudes y en nuestras acciones. A veces no estamos dispuestos a dejar nuestro orgullo, ¿no?, y egoísmo para servir a los demás y asumir cuando hay cargas que sea necesario, ¿no? A veces evitamos sufrir por amor a nuestros hermanos, ¿no?, porque diríamos, pero no, el que no se merecen todo esto que nos pasa. Pero este versículo, el apóstol Pablo nos recuerda que como cristianos no estamos solos en nuestras luchas y pruebas. No estamos solos. Cristo ya ha llevado sobre sí todo nuestro dolor y sufrimiento. Él cargó con todas nuestras debilidades, hermanos. Y podemos encontrar en esto consuelo y esperanza en el Señor, en los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Por eso es importante y esto es una llamada a la humildad que nos hace Pablo y al servicio de cristiano, ¿no? Y nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más como Cristo en nuestras actitudes y acciones y practicar la empatía y el amor por los demás. Esto nos enseña. Recordando que Cristo asumió sobre Él los insultos, sufrimientos, y que a través de esto podemos encontrar consuelo y esperanza en Él en todo momento. En todo momento. Versículo siguiente, verso 4. Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire usted. Ahora, aquí habla el apóstol Pablo de paciencia. Ahora, ¿cuál es la importancia de la paciencia? ¿Qué es lo que quiere decir? Primero, que la paciencia es una virtud que muy pocos tenemos, ¿no? Y se desarrolla a lo largo del tiempo, ¿no?, de a poco. Y a veces es necesario pasar
por pruebas, enfrentar dificultades en la vida. Y la Biblia nos dice, ¿no?, que cuando superamos todo esto, entonces esto nos ayuda a una mayor comprensión de la paciencia y cómo fortalecerla también, ¿no es cierto? Y hablando también de la esperanza, que es una fuerza que nos mantiene adelante cuando parece que todo está perdido, ¿no? La esperanza. Y esto debemos de tener muy en cuenta, hermano, porque la esperanza es esencial cuando estamos en situaciones difíciles. Y la Biblia tiene muchas historias, ¿no?, en las que podemos inspirarnos para encontrar la esperanza en momentos de oscuridad. Muchos ejemplos tiene la Biblia, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre nuestras vidas, ¿no? La paciencia, por eso, como decía, nos permite no soportar las dificultades que enfrentamos en la vida, mientras que la esperanza nos ayuda a una perspectiva positiva del futuro, a ver una perspectiva del futuro. Nos da una perspectiva. Eso también es importante. Cuando estudiamos las historias de la Biblia, como en el caso de Job o la de Jeremías, ¿no?, podemos aprender a encender la luz de la esperanza, ¿no?, en medio de tiempos más oscuros, ¿no? Cuando enfrentamos situaciones difíciles, puede ser útil buscar apoyo en otras personas, ¿no?, otros hermanos, al compartir nuestras esperanzas con amigos, familiares, ¿no? Esto es importante, pero saber que Dios está a nuestro lado y que este versículo que leímos, Pablo nos recuerda la importancia de la paciencia y la esperanza durante los tiempos difíciles. Y la Biblia nos enseña, ¿no?, a desarrollar estas cualidades y nos recuerda que esta enseñanza tenemos que compartir con otros, ¿no?, y que esto puede ayudar también para que ellos tengan fuerza y coraje para enfrentar momentos difíciles, ¿sí? Que siempre podamos mirar hacia adelante, hermanos, con la confianza de que al igual que estos ejemplos bíblicos que hemos mencionado y que admiramos, ¿no?, también podamos superar cualquier adversidad con gracia. Vamos con el siguiente versículo, y este versículo 5, dice: y el Dios de la paciencia, mire usted, así como dice, y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Qué reconfortable su palabra, ¿no? Cómo nos reconforta y nos ayuda, ¿verdad? Y esta es una invitación a la unidad en la iglesia, este versículo 5, ¿no? Es una llamada a estar en sintonía, ¿no?, con otros creyentes que se rigen por las enseñanzas de Cristo también. Y lo más importante acá, ¿no?, dice que Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación. Mire usted, ¿no? Y el siguiente mensaje es que Dios desea dar un mismo sentir según Cristo, finaliza este versículo. Es decir, Dios quiere, hermanos, que la iglesia tenga una conciencia colectiva, tal que todos sientan que Cristo es su guía. Esta es la única manera que podamos llevar adelante la obra del Señor, ¿no? Importante. La unidad, ¿no?, tiene que ver mucho con esas relaciones cotidianas en la congregación. Cuando no hay unidad, hermanos, es imposible. Es imposible que podamos sentir empatía por otros, ¿no? Al trabajar juntos para tener el mismo sentir, como dice la palabra, ¿no?, no significa que las personas deban perder su individualidad, por supuesto que no, ¿no? Sino que el trabajo tiene que ser en comunidad, desarrollar el cultivo del diálogo. Esto es importante. Porque estamos viviendo, hermanos, hoy en día en un mundo en el que las personas son cada vez más individualistas y donde últimamente se está perdiendo los valores de la amistad y la colaboración, ¿no? Y esto puede ser resultado de la creciente competitividad del mercado, del comercio, ¿no? Y el estrés, la falta de tiempo para las relaciones sociales,
la absorción esto de la tecnología, de los celulares, que ya uno está ausente, ¿no?, de la realidad, ¿no es cierto? Sin embargo, este versículo 5 nos invita a tener, por un momento, considerar nuestras relaciones y trabajar juntos para encontrar nuevas formas de cooperación y armonía. Esta tecnología a veces nos enseña a ser individualistas. Estamos encerrados en un mundo virtual que no nos damos cuenta que nos necesitamos unos a otros, necesitamos hablarnos, dialogarnos. Se ha perdido el diálogo. Y el mismo sentir en la iglesia también. Se ha perdido esto. Ya no hay armonía entre los miembros, cada uno es individualista, forma sus grupos. Entonces, este es el problema, hermanos. Y Romanos 15:5, el que leímos este versículo, nos insta a tener un mismo sentir, ¿no? Entonces, esto es importante. Caminar juntos en amor. En medio de todas nuestras diferencias y desafíos, hermanos, el llamado a un mismo sentir es un hermoso recordatorio, ¿no?, del Señor, que debemos de construir, ¿no? Al unirnos en un espíritu, nos fortalecemos nuestras congregaciones, ¿no? Y no solamente eso, sino que iluminamos el camino para otros, ¿no? Así que tengamos un mismo sentir, ayudémonos y realmente caminemos juntos en amor para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Versículo siguiente, el verso 6. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes. Ahí está. Pablo en aquel tiempo, en el contexto de Pablo, la iglesia, los cristianos en Roma estaban compuestos por judíos y gentiles. Estaban uniéndose dos culturas distintas en todo aspecto, ¿no? Entonces él escribió para exhortarles a unirse en el amor y la adoración a Dios, ¿no? Una frase a una voz. Y esto sugiere que a pesar de las diferencias de lengua, de lenguaje, cultura y estilo de vida, los creyentes deberían tener un objetivo en común. ¿Y cuál era esto? Glorificar a Dios en su vida y servicio. Esto era lo que tenían que hacer. Era importante por eso la unidad. Porque la unidad trae armonía, en primer lugar, ¿no? Después trae paz, fuerza y nos hace un ejemplo para el mundo. Somos identificados como seguidores de Cristo, ¿no? Cuando los creyentes están unidos, es más fácil avanzar en la obra de Dios, ¿no? Y las decisiones son más eficaces, ¿no? Por eso el Salmo 133:1 es un lindo ejemplo, ¿no? Un real concepto de la unidad. Dice, mirad cuánto bien y cuánto gozo los hermanos logran al estar juntos en amistad. Mira usted, ¿no? O sea que no es porque sí nomás la unidad. Y no solamente el ser unidos para trabajar, sino acá está la adoración, una forma poderosa de adoración. Ese tipo de adoradores busca el Señor, que le adoren en espíritu y en verdad y que estén unidos. En el libro de los Hechos, por ejemplo, hermanos, leemos cuando los discípulos estaban reunidos en el mismo lugar, ¿no? El Espíritu descendió sobre ellos y hablaron en lenguas, dice. Ahora, este evento no fue solo un milagro sobrenatural, sino también fue la demostración de capacidad del Espíritu Santo, de conectarse a las personas y unirlas en adoración genuina, ¿no? Esto es importante. Debemos de buscar la unidad, debemos enfocarnos en nuestra fe en Jesucristo. Ahora, esta unidad, hermanos, que habla Pablo, no se limita a nuestro grupo local de la congregación, ¿no? Sino también a toda la comunidad cristiana en el mundo. Esto es importante. Y el apóstol Pablo nos anima a buscar la unidad en Cristo.
y adorar juntos a Dios nuestro Padre Celestial. Y cuando adoramos en unidad, suceden cosas maravillosas en el pueblo de Dios. Vamos con otro versículo. Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Ahora, la verdad, ¿quién es? La verdad es que en nuestra vida cristiana en nuestra vida cristiana debemos estar dispuestos a recibir a todos sin excepción a nuestra congregación. No importa su raza, su género, su orientación sexual, nivel económico, entre otros aspectos, por supuesto. Debemos de recibir a todos. Y este ejemplo lo tenemos en Cristo, porque Él no hizo ninguna discriminación, ¿no? Ninguna excepción, los acogió con amor y gracia a todas las personas que llegaban a Él, independientemente de su condición social, religiosa o cultural. Por tanto, como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos de seguir su ejemplo y recibir a todos en nuestra vida, ¿no? Dándoles amor, respeto, como Dios lo mismo hace con nosotros, ¿no? Y acá funciona la regla de oro: hacer lo que queremos que nos hagan a nosotros, ¿no? Además, Pablo nos menciona que comprender esto de la unidad y la armonía son esenciales en nuestra vida cristiana. Es importante. Si queremos dar un testimonio genuino de nuestra fe, entonces es crucial que mantengamos la actitud de aceptación a todos los que nos rodean. Esto es importante. Pero alguno preguntará, ¿no? ¿Y cómo podemos recibir a aquellos con los que no estamos de acuerdo? Sin comprometer nuestras creencias o valores cristianos, ¿cómo podemos recibir? Por eso, hermanos, yo creo que es importante tener en cuenta que recibir a los demás no significa adoptar sus puntos o vistas o cambio de nuestros valores. Eso no significa, sino más bien mostrarles amor y respeto como seres humanos. Y con mansedumbre testificar de nuestra fe y con amor hacer de que ellos puedan cambiar de parecer, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que hace esto. Ahora, tenemos diferencias seguro, pero podemos interactuar desde una perspectiva de respeto y amor, hermanos. Y seguro que en algún momento los podemos convencer de nuestra fe, de lo que creemos. Solamente con respeto y con amor. Versículo siguiente. Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y este versículo comienza con el os digo, ¿no? Os digo, les digo, lo que implica que Pablo está enfatizando este texto, lo que va a seguir a continuación, ¿no? Y él dice que Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Y esto qué significa? Que él vino específicamente para cumplir la promesa de Dios de enviar un Salvador a través del linaje judío. Aunque Jesús nació en Belén, ¿no? Y se crió en Nazaret, su linaje se remonta a Abraham, el padre de la nación judía. Esa es una realidad también. Cuando Jesús vino a mostrar la verdad de Dios, muchos judíos en aquella época estaban confundidos, ¿no?, acerca de la voluntad y los propósitos de Dios. Y Jesús vino para revelar el carácter amoroso de Dios y la gracia de Dios al mundo, ¿no? Y las promesas hechas a los padres, ¿no?,
Y esto hace referencia a Abraham, Isaac, Jacob. Por lo tanto, Jesús vino como Salvador prometido a través del linaje judío, pero también para mostrar la verdad de Dios y confirmar que todas las promesas que hizo a los antepasados de la fe. Yo creo que esto a muchos cristianos les confunde, en aquella época también, ¿no? Y algunas dudas que podrían surgir en este versículo podrían estar relacionadas con la idea de que Jesús vino específicamente para ser el siervo de la circuncisión, ¿no? Esto podría parecer un poco limitativo, ya que muchos cristianos de hoy día no son judíos étnicos. Claro, no somos judíos, ¿no? Sin embargo, la verdad de Jesús vino para cumplir la promesa hecha a los padres judíos es importante, ¿no? Por eso, hermanos queridos, este verso nos recuerda la importancia de la llegada de Jesús a la tierra, ¿no? Y su revelación. Y nos enseña también a estar comprometidos con la verdad de Dios. Y saber que Jesucristo vino por todos, judíos, gentiles, circuncisos, incircuncisos. Jesús vino para esto. Y les explicó que la circuncisión era en el corazón, no era externamente después. Vamos con el siguiente versículo. Versículo 9. Ahí tenemos en la pantalla. Esto nos ayuda también, ¿no?, a entender. Yo les estoy leyendo de otra versión este texto. Usted tiene ahí la versión antigua de la Reina Valera, de 1909, creo que tiene. Verso 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre gentiles y cantaré a tu nombre. Mire usted, qué tremendo, ¿no?, lo que Dios pudo hacer por nosotros, lo que Jesús, al mencionar todo esto, ¿no? Y porque Pablo, cuando escribió esta carta a los romanos, estaba consciente de la importancia de llevar el evangelio no solo a los judíos, sino también a los gentiles, ¿no? Porque él fue apóstol a los gentiles. Desde el momento que tuvo esa controversia con Pablo, con Pedro, ¿no? Ahora, cuando mencionamos la palabra glorificar acá, nos referimos a la acción de exaltar, honrar y reconocer el valor y la grandeza de Dios. Por eso, glorificar a Dios, hermanos, es una actitud que debe tener todo aquel que le ama y que le sirve, ¿no? Esto es importante. Reconocer el valor de la grandeza de Dios. Por eso que el motivo de glorificar a Dios en nuestra vida, en la congregación, en todo lugar, es porque somos criaturas. En un principio fuimos criaturas y Él es nuestro creador. Y Dios nos mostró su amor incondicional a través de Jesucristo y nos ha concedido su salvación. Por eso es importante, hermanos, que respondamos a su amor con agradecimiento y adoración en espíritu y en verdad, como le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Y en este verso 9 podemos ver que Pablo, la enseñanza de Pablo es que los gentiles, es decir, aquellas personas que no son judías, también tienen la oportunidad de glorificar a Dios por su misericordia, ¿no? Y la misericordia de Dios, hermanos, esto tenemos que entender y tenemos que tener mucho cuidado porque no es algo que se deba tomar a la ligera. Hermanos, la misericordia de Dios debemos reconocer que sin la misericordia de Dios, ninguna de nuestras vidas tendría sentido ni propósito. A veces nos olvidamos de esto. Es importante la misericordia de Dios. Nuevas son cada mañana. El salmista David dijo: ten misericordia de mí, oh Dios,
no quites tu Santo Espíritu. Por eso, hermanos, como cristianos es importante que aspiremos a tener un corazón humilde y agradecido a Dios por todo lo que Dios hizo por nosotros y todo lo que está haciendo y lo que va a hacer. Por eso es importante glorificar a Dios en todo momento. Hoy, por ejemplo, está haciendo una temperatura agradable, 19, 20 grados. Las semanas anteriores tuvimos 40, la térmica, la sensación térmica, 40 grados, hermano. Y por eso agradecemos a Dios por este tiempo que nos da, de poder estar frescos, ¿no? Y hay veces pensamos que glorificar a Dios es cantar alabanzas, tenemos tiempo de adoración en la iglesia. No, eso es parte. Glorificar a Dios, hermanos, es demostrar un corazón agradecido, obediente y humilde en todo momento de nuestras vidas. Corazón agradecido, obediente y humilde. Esto es importante. Esto es glorificar a Dios, hermanos. Y Dios nos regaló su misericordia. Qué tremendo, hermanos. Dios nos, en su infinita misericordia, tenemos el privilegio de glorificar al Creador, ¿no? En cada acto de bondad, en cada susurro de gratitud. Podemos reflejar el amor que Dios nos ha mostrado, ¿no? Si no, estaríamos muertos. Por cada pecado, la muerte. Pero ahora no. Por la misericordia de Dios, que son nuevas cada día, estamos con vida. Esto es que tenemos que agradecer a Dios, hermanos. Vamos al siguiente versículo. Un versículo muy cortito también, verso 10. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿No? En la segunda parte del versículo, Pablo cita el libro de Deuteronomio, capítulo 32, 43, donde se invita a las naciones a celebrar la bondad del Señor con el pueblo de Israel. Esta alegría es la que reconoce cuando se está agradeciendo y se valora a quienes están a nuestro alrededor. Por eso este llamado, hermanos, a la alegría es universal. Naciones todas, batid las palmas. No está destinado a un grupo específico como nosotros, por ejemplo, sino para todos los gentiles que quieran unirse a la comunidad de fe. Y Pablo nos recuerda también la importancia de que nuestra vida, tiene que haber alegría en nuestra vida. Y la alegría nos hace sentir bien y es contagiosa. Yo cuando uno está con una persona así triste, deprimida, cuidado que lo puede contagiar. La alegría es contagiosa, ¿no? Es una emoción, hermano, que influye en nuestro bienestar físico, pues nos ayuda a estar bien, saludable, emocional, mental, espiritual. Esto es importante. Por eso el apóstol Santiago decía, no, tened por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas, en dificultades. Ahí está. Pablo y Silas en la cárcel cantaban himnos, glorificaban a Dios, contentos. Por eso la alegría es una actitud que nos ayuda a valorar lo que tenemos. Agradecer lo que se nos ha dado y a disfrutar las bendiciones que recibimos. Esto trae la alegría consigo, hermano. Otro versículo, el siguiente versículo, verso 11. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y exaltadlo todos los pueblos. Vuelve Pablo a enfatizar esto de la alabanza, ¿no? Hace hincapié en la gracia, misericordia de Dios. Y el hecho de que Pablo cite un salmo para ayudar a su exhortación, hermanos, porque cita un salmo, porque el salmo es el cancionero de Israel, la alabanza, la alegría. Sugiere, ¿no?, que este deseo de todas las naciones que alaben a Dios
es un tema recurrente en las Escrituras. Por ejemplo, el Salmo 117 en particular, hermanos, es una llamada universal para adorar a Dios sin importar la nacionalidad o el origen étnico. Porque para la salvación es una realidad para todo el mundo. Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo, a todos. La salvación es para todos, para todo aquel que cree en Jesucristo. ¿Verdad? Entonces la alabanza, la adoración, la alegría. Y por eso Pablo nos desafía a abrir nuestros corazones y mentes, ¿no? Para incluir a todos los gentiles y pueblos en nuestra adoración y alabanza. Todos. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Otra cita bíblica. Como seguidores de Cristo, hermanos queridos, debemos de trabajar juntos para crear un mundo donde encontremos la paz, la justicia, la salvación. Y solamente se encuentra en Dios, ¿no? En la Biblia, hermanos, Dios nos promete bendecir a todas las naciones de la tierra a través de la simiente de Abraham. Esta promesa se cumple en Jesucristo, quien ofrece salvación a todos los que creen en Él, independientemente de su origen étnico o su estatus social. ¿Verdad? Vamos con el siguiente versículo. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a las naciones las cuales esperan en él. Mire usted, la raíz de Isaí. Y Pablo cita, ¿no?, a Isaías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, un profeta mayor, quien profetizó la venida del Mesías, ¿no?, el cual sería, dice, descendiente de la raíz de Isaí, es decir, del rey David. Y esta profecía se cumple, ¿no?, con la llegada de Jesucristo, que nació de la línea de David a través de su madre María. Mire usted. Ahora, el Mesías, como se conoce en el judaísmo, porque hay tres religiones en el mundo, ¿no es cierto? El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Pero en el judaísmo reconoce al Mesías, y como se le llama en el cristianismo a Jesucristo. Es fundamental en ambas religiones, ¿no?, en estas dos religiones. Ahora, el Mesías está profetizado, ¿no?, se cumplió en la persona de Jesucristo. Y no solo es un líder político, sino también un líder espiritual que redime a la humanidad del pecado y reconcilia con Dios. Mire usted. Y todo esto profetizó Isaías. ¿No? Todas las naciones él profetizó que esperarían en el Mesías. Ahora, esta es una nueva clave en el Nuevo Testamento, ¿no?, donde se enfatiza que Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad, no solo de un grupo selecto de personas. Y por eso todo el mundo puede poner su esperanza en Jesucristo como el Mesías prometido de las Escrituras. ¿Sí? Y sabemos, ¿no?, el papel del Mesías en la redención y el liderazgo espiritual, ¿no? Y este versículo, hermano, nos afirma, es una afirmación de la fidelidad de Dios y sus promesas y una fuente de esperanza para todos aquellos que esperan y creen en Jesucristo. Mire usted. Versículo siguiente. Verso 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Acá otra palabra, esperanza, como ya habíamos leído, ¿no? Y es una palabra que tiene su origen en la confianza, la expectativa, la seguridad, ¿no? En términos bíblicos, hermanos, la esperanza se refiere a la seguridad que tenemos en Dios de que las cosas van a mejorar y que Él cumplirá sus promesas. Y la esperanza es un regalo divino que nos ayuda a perseverar en la fe, a pesar de las dificultades y pruebas que
que se presenten en nuestra vida, ¿no? Y el apóstol Pablo nos dice que debemos de llenarnos de su presencia y su poder para que sintamos gozo y paz y plena confianza, ¿no? Va a haber dificultades, va a haber sufrimientos, desesperanzas, pero como creyentes podemos encontrar consuelo y ayuda en Dios, ¿no? Él es nuestra fuente de fortaleza, de paz, de esperanza, y debemos de confiar en todo momento en Él, ¿cierto? Ya sabemos lo que es la fe, ¿no? Esta fe que nos permite confiar en Dios, en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Aunque parezca que todo está mal, nos da la confianza de seguir adelante, sabiendo que Dios nunca nos va a abandonar y siempre estará con nosotros. Cuando ponemos nuestra fe en Dios y confiamos en Él, podemos estar seguros de que Él suplirá todas nuestras necesidades. Eso démoslo por hecho, no queda otro. Ahora, mantener la esperanza en Dios es importante, especialmente en momentos en que parece que no hay salida o solución. No solamente la fe, sino la esperanza, ¿no? En ese momento debemos recordar que nuestro Dios es un Dios de esperanza. ¿Qué le parece? Él nos dijo, ¿no? Yo voy a estar con ustedes en todo momento. Vamos con otro versículo. Verso 14. Dice Pablo, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Unos a otros. ¿Qué nos quiere decir Pablo en este verso 14, no? Habla acerca de la bondad y el conocimiento. O sea, nos dice que debemos que para expresar su confianza en la capacidad de Dios, tenemos que tener confianza, ¿no?, en el Señor. La bondad y este conocimiento que habla Pablo son dos virtudes que se complementan entre sí. Y esto es importante, hermanos, para el crecimiento y la madurez cristiana. Porque la bondad primeramente nos permite actuar con amor hacia nuestros hermanos, ¿no? Y el conocimiento nos permite entender la voluntad de Dios y aplicar a nuestras vidas. Bondad y conocimiento. Dos virtudes que se complementan entre sí, ¿no? En otras palabras, la bondad se refiere a la actitud de hacer el bien hacia los demás. O sea, estar dispuesto a ayudar a los demás sin esperar nada. Esta es la bondad. Es un fruto del Espíritu. Y esto no solo en el contexto de la congregación, sino en nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad. La bondad es una forma de mostrar el amor de Dios hacia los demás y de reflejar la imagen de Cristo en nosotros, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio de recibir. Y el conocimiento es el conocimiento de la voluntad de Dios y su palabra, ¿no? Y cuando combinamos la bondad con el conocimiento, nos va a permitir mostrar el amor hacia los demás y al mismo tiempo obedecer la voluntad de Dios. Esto es importante. Hablando de la bondad puede ser aplicada en cualquier situación de nuestra vida cristiana. Como ayudar a nuestro vecino, ofrecer una palabra amable a alguien que lo necesite, mostrar compasión por alguien que está sufriendo. Y el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento que tenemos, nos permitirá entender lo que Él espera de nosotros. Aplicarlo correctamente en nuestras acciones cotidianas. ¿Se entendió, no es cierto? Bondad y conocimiento. Qué bueno. Siguiente versículo.
Versículo 15. Pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Recordar. Pablo siempre, ¿no? Atrevimiento, dice Pablo. O sea, muy respetuoso, ¿no? Pero esto significa que está hablando con valentía. Y sin temor de ofenderlos, dice. Pero ¿por qué se siente así? Si la palabra no ofende, ¿no? La palabra no molesta. ¿Qué es lo que está tratando de recordar Pablo? Pablo dice, está haciendo recordar por la gracia de que Dios les dada, dice. La gracia se refiere al amor inmerecido y la misericordia de Dios que tiene para nosotros, a pesar de que no lo merecemos. No lo merecemos. Todo por gracia. La salvación, la vida, todo. No merecemos, pero Él nos los da por gracia, por amor. Por eso como cristianos es importante recordar en todo tiempo que todo lo que somos y todo lo que hacemos es gracias a la gracia de Dios. A veces nos sentimos orgullosos, ¿no? Arrogantes, cuando logramos algo que consideramos importante, pero debemos recordar de que sin Dios no podríamos haberlo conseguido. Sin Dios nada podemos conseguir. Por eso es importante, ¿no? Por eso no debemos tener miedo, hermanos, de hablar con atrevimiento y claridad. La palabra no ofende. La palabra de Dios edifica. Hablar con atrevimiento y claridad, sabiendo que es la misión que Dios nos ha encomendado. No. Y Pablo les habló muy claro, demasiado claro. La verdad hay que hablarlo claro, ¿no? Con valentía, sin miedo, reconociendo de dónde viene esa fuerza que Dios nos da. Y cuando venga el Espíritu Santo dice, me seréis testigos. O sea, en semejante persecución les dio fuerza, fortaleza. Siguiente versículo, verso 16. Para ser ministro, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿No? Él está ya uniendo a estas dos iglesias, naciones, judíos y gentiles, ¿no? La armonía que debe haber. En este contexto Pablo habla de cómo el Señor lo ha llamado a ser ministro de Jesucristo a los gentiles y cómo ha ministrado el Evangelio de Dios a aquellos que puedan ser una ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Algo hermoso, algo realmente digno de imitar, ¿no? Ahora, cuando se habla de los gentiles se hace referencia a los no judíos, por supuesto, ¿no? Y Dios quiere que el Evangelio sea predicado a todas las personas, sin importar su origen y su cultura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones, dice. Esta es la gran comisión. Pablo sabía que el Evangelio era para todos y por eso se dedicó a llevarlo a los gentiles. Lo dedicó. Hoy en día nosotros también tenemos la responsabilidad de compartir la verdad del Evangelio con quienes nos rodean, nuestros vecinos, parientes, sin discriminar a nadie. Todos necesitan conocer el amor de Jesucristo para ser salvos y vivir en paz. No hay otra manera, hermanos. Y este trabajo, esta mies que recojamos, se convierte en una ofrenda agradable y santa por el Espíritu Santo. Es así, ¿no? Como cristianos debemos recordar, hermanos, que no se trata solamente de conocer las enseñanzas de Jesús. No se necesita solamente estudiar, conocer una cabeza llena de la palabra, sino de aplicarlas primeramente a nuestra vida y debemos ser una ofrenda agradable y santificada para Dios, predicando el Evangelio. Esto es importante. Compartir nuestra fe con los demás.
Es importante. Ser guía para ser ministro de Jesucristo a las personas que nos rodean. Ser la luz, la sal, como el Señor nos dijo. Porque tenemos que ser Biblias abiertas, cartas abiertas para el mundo. En un mundo donde hay división, discriminación, que es común hoy en día ver, ¿no?, las discriminaciones, el Señor nos recuerda que vivamos en armonía y en amor unos con otros, sin importar nuestras diferencias, porque dice que Dios no hace acepción de personas. Solamente creer en Jesucristo. Vamos con otro versículo. Verso 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Ya Pablo está hablando acerca de todo lo que él trabajó, ¿no?, en la obra del Señor. En la obra del Señor. Él tenía una confianza suficiente, hermanos, para predicar el Evangelio a los gentiles. Este versículo se encuentra, ¿no?, en una carta de Pablo escribió a la iglesia en Roma. Y como esta, ¿no?, esta carta, me estoy refiriendo a esta carta, ¿no? Y cuando habla de esa confianza, cuando dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Mira lo que dice, ¿no? Esto se refiere a la seguridad de que tiene Pablo en su relación con Jesús, en la que encontró paz, propósito y significado. Y esta confianza le da a Pablo la fuerza para predicar el Evangelio. Me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el Evangelio. Y sufrió muchas cosas tremendas. ¿No? Por eso tenemos que tener nuestra misma confianza y seguridad en Cristo Jesús para poder predicar su Evangelio. Versículo, hermanos, que también nos recuerda este que leímos, el 17, de la importancia de perseverar en nuestra fe, a pesar de los desafíos que enfrentamos día a día, ¿no? En todo debemos encontrar la fuerza en Dios que necesitamos para superar dificultades y continuar adelante en nuestro camino y cumplir la gran comisión. Cumplir la gran comisión. Esto es importante. Ser valientes para cumplir, ¿no?, la gran comisión. Aunque esto dependa perder la vida, ¿no? Verso 18. Porque no osaría, dice, hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para conducir a los gentiles a la obediencia. Y lo he hecho de palabras y de obra. Acá Pablo ya está dando su testimonio de lo que él ha trabajado en la obra, ¿no? Ya Pablo ya deja de aconsejarles, así que ahora está dando a entender como su currículum, ¿no? Y este pasaje es poderoso, ¿no?, que nos habla del propósito de nuestra vida como cristianos. Y Pablo dice que se atreve a hablar nada más que de lo que Cristo ha hecho por medio de él para llevar a los gentiles a la obediencia. Gentiles, ¿no? Una nación que no era pueblo de Dios, ¿no? En una declaración audaz que nos habla sobre la misión que Dios le dio a él, llevando el mensaje a todas las naciones, y que nos dio a nosotros también, ¿no? Ahora Pablo no solo habló sobre el amor y la misericordia de Dios, sino también vivió de acuerdo a sus palabras. Como resultado, pudo convertir a muchas personas al cristianismo, especialmente a los gentiles. Tremendo. Tremendo fue cómo Dios usó esa vida, ¿no? Por eso este versículo nos muestra que nuestra vida cristiana no consiste solo en predicar el Evangelio. Podemos predicar el Evangelio muy bien, una oratoria tremenda, muy explicada, pero tenemos que vivir una vida que refleje el amor y la misericordia de Cristo. Debemos ser ejemplo para los demás.
y llevar el mensaje de salvación a aquellos que están pasando por momentos difíciles en sus vidas. ¿No? Esto es importante, hermano. Debemos ser luz, sal, ejemplo. ¿No? Debemos ser conscientes, hermanos, de que nuestras palabras y acciones, más que todas nuestras acciones, ¿no?, afectan a los demás. Y tratar de mostrar amor y compasión en todo momento, si no la practicamos, es imposible. Debemos tener, hermanos, una actitud humilde y reconocer que todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué dice Pablo que no se atrevería a hablar de otra cosa más de lo que Cristo ha hecho por medio de él? Es que Pablo se refiere a la importancia de estar centrado en el mensaje del Evangelio y no desviarse de él, el verdadero Evangelio. ¿No? Esto es importante. Llevando a los gentiles, él mismo dijo, si yo hablara de otro Evangelio, sea anatema. ¿No? Verso siguiente, verso 19. Dice, con potencias de señales y prodigios, ahí está hablando lo que él hacía, ¿no? De parte de Dios. Y en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Un trabajo tremendo, hermanos, en ese tiempo que trabajó. Tremendo. Lo llenó todo. Primer viaje, segundo viaje, tercer viaje misionero. Fue tremenda la obra que hizo. Por eso Dios también le dio el privilegio de escribir 13 cartas, ¿no?, en el Evangelio. La fuerza del Espíritu de Dios. Tan importante, ¿no? Y Pablo tenía la capacidad, hermano, de llevar a cabo con señales, prodigios, porque estas señales seguían a los apóstoles solamente. Todos los apóstoles tenían señales. Dice, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y fue de los apóstoles. Señales, prodigios a través del Espíritu Santo. ¿No? Esto acompañaban en su ministerio a los apóstoles. Y esto no eran acontecimientos, simples espectáculos, ¿no?, sino tenían una poderosa carga simbólica. Esto demostraba que el reino de Dios se estaba acercando, que Cristo había venido a traer nuevas esperanzas, nuevas enseñanzas y sanar a los enfermos y los necesitados. Él llevó a todo lugar, ¿no? Dice, llevar el Cristo a lugares como Ilírico. Mire usted, o sea, hoy parte de los Balcanes, ¿no? Era una verdadera hazaña. Yo no sé cómo pudo recorrer, porque antes no había tanta forma de transporte, ¿no? Impresionante, hermano. Impresionante. Por eso cuando vemos todo lo que hizo el apóstol Pablo, lo que predicó, sus libros, todo esto es realmente una obra tremenda, ¿no?, por medio del Espíritu Santo. Por eso cuando hablamos de lugares lejanos, no necesariamente nos referimos a que nos manden al África, Oceanía, no, sino que ahí, empezar por Jerusalén, por nuestra familia, ¿no?, a ver qué necesidades hay, presentados el Evangelio. Y lo más importante, el testimonio personal. Lo más importante, hermano. Lo más importante, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo fue el que también hizo la obra, porque el Espíritu Santo, él se dejó llevar por la dirección del Espíritu Santo. Ahora, no se trataba solo de llegar a tierras lejanas, sino a mirar a nuestro alrededor y reconocer las oportunidades que nos presentan cada día, en nuestro caso, por ejemplo. Y él tenía necesidad, él tenía llamado de parte de Dios.
Y cuando no tenía que llegar a otro lugar, el Espíritu se le prohibía, dice. Se le opuso muchas veces. Bueno, él se movía de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le decía, ¿no? Pues es importante, hermanos, esto. Seguir la guía del Espíritu Santo. Cuando uno es llamado a la obra, tiene que seguir la dirección del Espíritu Santo. Siguiente versículo. Y de esta manera, dice, me esforcé en predicar el Evangelio. Ya, ahí está contando ya su testimonio. No donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. En esta parte, Pablo, si uno predica, si uno expone estas palabras en estos días, le está dando pues una cachetada a los que van a cosechar donde ya otro plantó, sembró, ¿no? ¿No es cierto? Y él no, él ponía una iglesia o levantaba una congregación donde no había otro edificado, por supuesto, ¿no? Esto Pablo está hablando de esto, ¿no? No edificar sobre fundamento ajeno, ¿no? Entonces, aquí Pablo deja muy claro, hermano, que su objetivo era llevar el mensaje de Dios a lugares donde no habían sido evangelizados. Es que hay tanto lugar para evangelizar, hermanos. No sé. También resalta, hermanos, la importancia de no edificar sobre otro fundamento ajeno. Es decir, no enseñar lo que otros ya han enseñado. ¿No? En cambio, Pablo enfatiza, ¿no?, la necesidad de enseñar la verdad y la santidad de Jesucristo, cosa que hoy no se enseña mucho, ¿no? Hoy se enseña la prosperidad, la sanidad, pero que son parte del Evangelio, pero hay cosas que hay que enseñar, el pecado, la santidad, todo esto. Y Pablo enseñaba todo esto, ¿no? Además, Pablo era misionero, tenía una labor misionera, ¿no? Ahora, la importancia de no edificar sobre fundamento ajeno, en otras palabras, no seguir las enseñanzas de que otros no se basan en la Escritura. Esto es lo que significa. Debemos asegurarnos, hermanos, de que nuestras creencias se basan en la palabra de Dios, que tengan fundamentos bíblicos y en la verdad de la salvación a través de Jesucristo. Al hacer esto podemos estar seguros de que no estamos alejándonos de la verdad, ¿no? Cristocéntrico, que la salvación viene por gracia, solamente por gracia, un regalo de Dios, no por obras. También importante recordar, ¿no?, que debemos estar comprometidos, hermanos, con las enseñanzas de la Biblia y creer en la verdad de Cristo sin desviarnos de ella, sin manipular, en la sana doctrina. Es por eso nuestro deseo de compartir la verdad del Evangelio, hermanos, en nuestros programas, es que siempre está basado en nuestra fe y la confianza en Dios y como nuestra autoridad la Biblia, solo Biblia. Ahora, ¿cuál es la importancia de predicar en lugares donde no se ha predicado el Evangelio? Porque hay lugares donde, donde no ha llegado el ser humano. En la selva, en algunos lugares inhóspitos. Ahí tenemos. Siguiente versículo. Perdón. Verso 21. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán a los que nunca han oído de él, y los que nunca han oído de él entenderán. Mire usted. En la época de Pablo,
el cristianismo se estaba expandiendo rápidamente, hermanos, a través de Judea y Samaria, ¿no? Cuando hubo la persecución, todo esto. Pero aún no había llegado a todos los rincones del mundo conocido, o sea, esa parte, ¿no? Eso se llama el mundo conocido. De hecho, hermanos, la mayoría de las personas nunca habían oído hablar de Jesús o el Evangelio. Nunca. Por eso, en este contexto, Pablo escribe la carta a los romanos, donde aborda temas de la justificación por la fe, la reconciliación entre judíos y gentiles. Y es precisamente en este contexto, hermanos, donde encontramos el verso que nos interesa de esto, ¿no? Que habla acerca de lo que dice Pablo. Y Pablo está citando la profecía del libro de Isaías sobre la necesidad de llevar la palabra a los que nunca han oído, ¿no? Porque tiene que haber alguien que, como decía Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿no? Ahora, esta idea es fundamental en el cristianismo, hermanos, la idea del llamado de compartir el Evangelio con los demás. Es la gran comisión, ¿no? Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Es importante, hermano, que no solamente para los líderes de la iglesia, misioneros, es para todos los creyentes, ¿no? Una vez que son hijos de Dios, se discipulan y ya, a compartir su fe, para que oigan hablar de aquel que nunca han oído, Jesucristo. Eso es importante. Ahora, esto también es importante, no se trata de imponer nuestras creencias a los demás, ¿no? Sino compartir nuestro amor y compasión por ellos en el nombre de Cristo. Por eso debemos estar siempre dispuestos a escuchar sus dudas, preguntas y a responder con humildad y respeto, basados en la verdad, no en nuestra opinión, ¿no? Esto es importante. Vamos con otro versículo. Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Por esta causa. ¿Cuál era el versículo que hemos leído antes? Ajá. A los que no fue anunciado de él verán, y los que no oyeron entenderán. Claro, no había quien. Me ha impedido muchas veces a ver a ustedes, dice, ¿no? Pablo en este versículo, él está explicando, hermanos, que dice que se había visto impedido muchas veces de visitar a los cristianos en Roma, ¿no? Porque tenía un itinerario, ¿no? Y quería llegar a Roma. Como después en esta carta anuncia que quiere llegar hasta España, ¿no? Dice, aunque no sabemos exactamente, ¿no? Acá no dice la Biblia exactamente lo que le impidió. Pero a veces podemos imaginarnos, especular, ¿no? Algunos problemas de viaje, otros que había persecución, alguna dificultad, motivo de enfermedad, quizá muchas cosas puede haber sido, ¿no? Aunque Pablo no pudo visitar a los cristianos en persona, Roma no llegó a Roma, él les envió una carta para enseñarles acerca del Evangelio, para animarlos en su fe. No había otra manera, ¿no? Por eso es importante, hermanos, ¿no? Al igual que Pablo, podemos hacer lo que está en nuestro control para alcanzar nuestras metas. Pero en última instancia, no debemos de confiar en Dios para llevarnos a donde sea que Él quiera que vayamos. Por eso decimos, envíame a mí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Puede haber muchas circunstancias adversas para no poder concluir ir a algún lugar donde sentimos ir, ¿no? A través de las dificultades que enfrentamos en la vida podemos, pero también creer y crecer en nuestra fe y confiar en la bondad de nuestro Padre, ¿no? A veces la vida nos lanza imprevistos que nos impiden seguir el camino que planeamos. Y esto le pasó a Pablo en Romanos, ¿no? Pero él quería llegar a Roma, pero no pudo llegar. Después lo pudo hacer, sí, ¿no? Eso no significa que debemos rendirnos. Por supuesto que no. Versículo siguiente, 23. Pero ahora dice, no teniendo más campo en estas regiones, mire usted, ¿no? Estaba todo casi evangelizado.
y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, o sea, ir a Roma, que después iba a ir a Roma cuando fue apresado, ir a vosotros, dice, Pablo anhela visitar Roma. Acá se nota, ¿no?, su deseo de visitar a Roma, debido a la gran cantidad de hermanos y hermanas en Cristo que vivían allí. Él buscaba alentarlos en su fe, aprender de ellos, pero reconocía también que su llamado lo llevaba a otros lugares, porque había tantos lugares, hermano, que hubiera querido tener clones, ¿no?, clones de Pablo. A pesar de la tristeza que él podía haber sentido, sabía que la voluntad de Dios, hermano, esto es importante, era más importante que sus propios deseos. Siempre tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿no? Porque a veces hay cosas que pasan, y eso yo he tenido experiencias. La voluntad del ser humano es tanta que nos quieren mandar. Cuando era joven me quiso mandar de pastor no sé a qué lugar, y a otros envió, y nos dimos cuenta que fracasó porque eran voluntad humana solamente. Es así, hermano, ¿no? Por eso este versículo nos confía en confiar en la voluntad, nos invita a confiar en la voluntad de Dios, ¿no?, en nuestras vidas, cuando nuestros deseos no se cumplen también. Y debemos recordar, hermanos, que Dios tiene un plan y propósito para cada uno de nosotros, ¿no? Por eso hay que estar atentos, ¿no? Porque nuestros pensamientos no son tan altos como el del Señor, ¿no? A través de todo esto debemos de buscar con sinceridad y analizar la voluntad de Dios. Si realmente queremos ir a este lugar a evangelizar por la necesidad, por el amor a las almas perdidas, o por qué queremos ir. Esto es importante, hermano. Debemos preguntarnos si lo que queremos nos lleva más cerca de Dios o más lejos de Él. Siempre debemos de buscar la dirección de Dios. En todas las cosas que hagamos, ¿no? En todas, cuando tomamos decisiones importantes en nuestra vida. Esto es importante. A veces la vida nos lleva por caminos inesperados, como le pasó a Pablo en su deseo de visitar Roma, ¿no? Pero bueno, al final del día, ¿no?, la voluntad de Dios siempre nos llevará al lugar donde su propósito brilla más intensamente, donde hay más necesidad. Ahí nos va a llevar el Señor. No sé cómo, pero nos va a llevar ahí. Versículo siguiente. 24. Cuando vaya a España, ya está pensando ir a España, ¿no?, iré a vosotros, pues espero veros al pasar y ser encaminado hacia allá por vosotros una vez que haya disfrutado de vuestra compañía. Tenía ya un itinerario. Del hombre está a planificar, pero en Dios es el que decide, ¿no? Es el que da el visto bueno. Iré a España cuando vaya a España, este es el pensamiento de él. Después y pasaré por vosotros por allí también. Qué lindo pensamiento, ¿no? La verdad, esto es algo que cualquiera de nosotros piensa, ¿no? Si realmente quiere servir al Señor, ya tiene planificado dónde va a ir y cuándo va, qué quiere hacer, todo esto que Dios pone en el corazón. Pero a veces no pasa con nosotros eso. Por eso este versículo 24, hermanos, ya se encuentra en la parte final de la carta de Pablo, ¿no? Tiene el deseo de visitar Roma, España, y después pasar por Roma en el camino. Y esta carta tiene, hermanos, si usted lee nuevamente la carta a los romanos, enseñanzas, cantidad de enseñanzas hermosas, hermano. Una gran exhortaciones. Es hermoso, teología pura. Y al leer esta carta podemos reflexionar en la importancia de la unidad del espíritu, de la iglesia, ¿no? Cómo trabajar juntos, la doctrina de la justificación, en la fe, la vida en el espíritu, ¿no? Cómo podemos aplicar a nuestras vidas esta forma de vivir como cristianos, ¿no? Y la promesa de Pablo a los cristianos romanos en un recordatorio de que como creyentes en Cristo no estamos solos, sino que somos
parte de una comunidad de fe. Ahora, algunos dirán, ¿no? ¿Por qué Pablo quería ir a España? ¿Por qué se imagina usted? Yo creo que Pablo quería llevar el mensaje de salvación. Ese era su deseo, siempre de ir a todos lugares, ¿no? Y la nueva de Jesucristo a otros lugares fuera de Roma, para difundir la fe cristiana en todo el mundo. Ese era su interés, ¿no? Ahora, ¿por qué él dice, pero voy a pasar por Roma? Voy a pasar, al pasar, dice, ¿no? O sea, Pablo no planeaba quedarse en Roma durante mucho tiempo, en su camino a España, ¿no? Pero quería reunirse con los cristianos allí antes de seguir adelante. Pero bueno, después nos damos cuenta que ese lugar ya sería su última etapa de su vida, ¿no? Ese viaje. Vamos a otro versículo. El versículo siguiente dice, pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. O sea, ya estaba volviendo de ese viaje misionero. En este caso, Pablo, siendo uno de los más importantes líderes en la fe en su tiempo, tiene como prioridad ir a Jerusalén, ¿no? Para ministrar a los santos. Esto nos muestra que el ministerio era una tarea clave, hermano, en la iglesia. Esa como su búnker, ¿no? El lugar donde él empezaba a preparar los viajes, ¿no? Era una tarea clave en la vida de la iglesia. Y que los líderes y miembros deben estar comprometidos a servir a los demás. Este era un lugar, un búnker, un lugar de preparación. Por eso Pablo en esta... siempre Pablo, ¿no? Él daba importancia a la oración. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Jesucristo y por el amor de Espíritu, que luchen juntamente conmigo en oración a Dios por mí. Esto está, después vamos a ver, ¿no? Esta oración en el verso 31 que vamos a ver. Por eso Pablo veía que la importancia y el poder de la oración en la vida cristiana, ¿no? ¿No es cierto? Que oren por él. Él pedía siempre oración por él, ¿no es cierto? La importancia de la comunidad, de la unidad entre hermanos, la importancia del servicio, todo esto, ¿no? Cada uno de los creyentes debe tener un papel activo, por eso, hermanos, hoy en día en la iglesia. Y servir al prójimo como lo hizo Jesús a lo largo de su ministerio terrenal, pero no estar encerrado en las cuatro paredes, sino salir a cumplir la gran comisión, ¿verdad? Debe ser una prioridad, hermanos, compartir el Evangelio, ¿no? Y lo importante destacar la oración, ¿no? La oración como la llave que abre todas las puertas. Y esto nos va a ayudar a motivarnos a comprometernos con la obra de Dios, ¿no? Esto es importante. Vamos con otro versículo siguiente, el versículo 26. Sigue hablando de los lugares, ¿no? Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres, cuando pasó por uno de los viajes misioneros, retiró ofrendas que hay entre los santos que están en Jerusalén. Mire usted la necesidad que estaban pasando en aquel momento, ¿no? Pablo habla de solidaridad, ¿no? Y esto es importante, es una de las características más importantes de la iglesia. Generalmente pensamos en la ayuda cuando hablamos de solidaridad, en la ayuda de brindar a personas cercanas o amigos o familiares, ¿no? De nosotros. Pero como cristianos, hermanos, es importante pensar en la solidaridad como una cualidad que debe prevalecer en nuestra comunidad, más allá de nuestras relaciones personales. Por eso él habla de las ofrendas que las iglesias de Macedonia y Acaya hicieron para ayudar a los pobres que se encontraban entre los santos de Jerusalén. Este gesto de solidaridad, hermanos, entre las comunidades cristianas en aquel tiempo muestran la importancia de la ayuda mutua. Y tiene que haber también entre nosotros, ¿no? Tendría que haber. Por eso cuando
él veía la generosidad de otras iglesias al hacer ofrendas. En esa carta que Pablo, en la segunda carta a los Corintios, Pablo en el capítulo 8, verso 9, dice: porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a vosotros hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, cuando ofrendamos, tenemos que ofrendar realmente y ser generosos y hacerlo de corazón, como para el Señor. Porque esta ofrenda va para ayudar a los demás, ¿no es cierto? Ayuda a los demás. En Proverbios dice, ¿no? En Proverbios 19, 17, ese famoso Proverbios: el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Mire usted, tremendo. Entonces es importante la necesidad y la importancia de ayudar a los pobres y necesitados. Así demostramos nuestro amor y compromiso con los demás, ¿verdad? En la actualidad existen muchas personas que necesitan nuestra ayuda. No solamente espiritual, sino material y de actividad, ¿no? Los enfermos, ancianos, niños, los trabajadores, desempleados, migrantes, entre otros que hay en muchos lugares. Por eso debemos recordar que nuestra fe debe llevarnos a la acción concreta y la lucha por la justicia social, hermanos. Esto es importante. Vamos con el siguiente versículo. Dice Pablo: les pareció bueno hacerla, estas ofrendas, ¿no? De esta Macedonia y Acaya, ya que son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ayudarles con bienes materiales. Esto es algo que también es, ¿no? A veces los pastores, cuando van a ciertos lugares a llevar la palabra de Dios, son partícipes de las cosas espirituales y deben recibir la parte también de económica, ¿no? Como una ofrenda agradable por su servicio. Esto es importante, ¿no es cierto? Y por eso Pablo habla de esto también a los hermanos. Y Pablo en este versículo menciona el de visitar a los creyentes en Roma, ¿no? Como ya habíamos dicho, pero este versículo nos está hablando de la importancia de la reciprocidad de amor y la ayuda entre los creyentes. Porque si bien los gentiles han recibido los bienes espirituales de los judíos, la palabra, también deben ofrecerles ayuda material en reciprocidad, ¿no? Eso es importante. Por eso la ayuda material no es un fin en sí mismo, sino una forma de expresar nuestro amor y solidaridad hacia los demás. O sea, yo doy por amor, ¿no? No tanto por el hecho de... Porque la ofrenda puede ser poca o mucha. En sí la acción es la que vale, ¿no? Y esta reciprocidad es importante, solidaridad, estar dispuesto siempre a brindar ayuda material, emocional, independientemente de quién sea. Porque es necesario, hermanos, que mostremos el amor de Cristo en nosotros, ¿no? Vamos a otro versículo, 28. Vamos con el versículo 28. Dice la palabra de Dios: así que cuando haya concluido esto, o sea, de entregar, y se les haya entregado esta ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ya estaba pensando, ya, diciendo porque no es malo hacer planes, pero hay que poner delante del Señor para ver si realmente es la voluntad de Él, ¿no? En todas nuestras áreas de nuestra vida, hermanos, no solamente en lo espiritual, ¿no? Sino en nuestra vida, como matrimonio, como ciudadano, ¿no? El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma, ¿no? Les dijo que iba a llevar la ofrenda, había recolectado para los pueblos de Jerusalén. Y ahora Pablo declaraba su intención de pasar por España después de entregar esta ofrenda a los necesitados.
Ahora, este versículo parece insignificante a primera vista, ¿no? Lo que está pensando él hacer. Dice, en primer lugar, tenemos que, en este caso, entender, ¿no?, que Pablo estaba trabajando incansablemente para construir y fortalecer las iglesias en todo el mundo. Una visión tremenda, una visión tremenda. Yo creo que no hay Pablos acá hoy en día en el mundo. Me parece que no. Sus viajes misioneros, sus escritos, ¿no? Ahora, su deseo de ir a España no fue un simple capricho, sino un paso más en su misión de extender el reino de Dios. Él tenía ya una visión realmente de águila, no de pollo, ¿no? Y ahora vemos, ¿no?, en este ejemplo, cómo Dios utiliza los planes y propósitos de los hombres para cumplir sus deseos, en el caso de Pablo, ¿no? Entonces, él quería ir a España, pero sin embargo tenía Dios un propósito mayor en mente. Y ese propósito involucraba enviar a Pablo a España. Mire usted, ¿no? Tenía que llevarlo a España. Él tenía un plan claro para su ministerio y trabajó con diligencia para lograrlos, ¿no? Tenía un plan claro, sabía dónde tenía que ir, la importancia de necesidad de ayudar a los necesitados, vulnerables, ¿no? Pero él debía poner todas las cosas en la mano del Señor, ¿no? Y lo que Dios le tenía de sorpresa, muchas cosas, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, ser valiente y generoso. Cada pequeño acto, hermanos, puede tener un impacto eterno en el mundo cuando estemos delante de la presencia del Señor. Versículo siguiente. Verso 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, en España, a Roma, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. No, de España, sí, perdón. Llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Qué hermoso pensamiento, ¿no? Qué hermoso pensamiento. La bendición del Evangelio. O sea, el mensaje de salvación, el amor que Jesús nos ofreció a través de su vida, muerte y resurrección, ¿no? Esa es la promesa de vida eterna, hermanos. De perdón de pecados, de amor incondicional del Padre Celestial. Esto iba a llevar él. Esto iba a llevar, ¿no? Y la bendición del Evangelio es un regalo del amor de Dios, que está disponible para todos, para todos. Para usted, amigo oyente, que nos está viendo. Para usted, hermano querido. Sin embargo, la verdad es que nos ama incondicionalmente, hermanos, Dios. Por eso Pablo, ¿no?, al llevar estas bendiciones allá, habla de la verdad, es que el mensaje de Jesús es para todos. Ahora, es posible que alguien se pregunte acerca de los tiempos, ¿no?, en los que no se sienta la bendición del Evangelio, ¿no? Porque debemos recordar que la bendición del Evangelio no se mide en términos de prosperidad, ¿no?, o ausencia de sufrimiento, sino en la certeza de la salvación, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y Él va a hacer lo que Él quiere hacer, hermanos. Él va a hacer. Por eso Pablo tenía confianza, ¿no? Tenía confianza en que Dios iba a abrir todas las puertas. Y esto es importante para nuestras vidas. Versículo siguiente. 30. Versículo 30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Qué importancia que es la oración, hermanos. Qué importancia. Cualquiera diría, pero hermano, usted puede orar. No. Necesitamos, somos un cuerpo, necesitamos la oración de otras personas por nosotros, por nuestras vidas. Podemos orar, pero necesitamos la oración de otras personas también, del cuerpo de Cristo, ¿no?
la importancia de la oración, ¿no? Este versículo, Pablo, no solo habla de la importancia de la oración, ¿no?, por la necesidad de los demás, sino también nos muestra que la oración es fundamental en nuestra propia vida cristiana. Es lo que respiramos. Y él hace un llamado para que lo ayuden y oren por él a través de la oración, ¿no? Y reconoce que depende del poder de Dios. Y esto él pide, ¿no? Porque la oración nos ayuda a tener un corazón agradecido y humilde a Dios y reconocer que Él es quien tiene la última palabra en todo momento. De Él es la respuesta. Nosotros presentamos nuestros planes y Él tiene la respuesta, ¿no? Por eso es importante la oración como una herramienta para alcanzar nuestras metas. Y debe ser parte importante de nuestra vida, hermano. No solo en tiempos de crisis o necesidad, ¿no es cierto? Por eso Pablo pedía este tipo de oración. Por eso tenemos que orar por los misioneros, por los hermanos que están llevando la palabra de Dios. Es importante, aquellos que están sirviendo en otros países, sufriendo persecución. Esto es importante, orar por los demás. Orad unos por otros, dijo el Señor, ¿no es cierto? La oración no es solo una petición, no es solo pedir, ¿no? Sino un abrazo sincero a la divinidad que nos rodea, en un momento sagrado donde nuestra esperanza y anhelos se entrelazan con su voluntad. Es así, tenemos que seguir orando unos por otros. La oración del justo puede mucho, dice, ¿no? Verso 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, dice, ¿no? Oren por mí, dice, ¿no? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea recibida. Mire usted, sufría mucha persecución Pablo, ¿no? Mucha persecución. Y Pablo en este versículo estaba mostrando preocupación, ¿no?, por su propia seguridad, porque él sufría, porque podían asaltarlo, podían matarlo, ¿no?, y robarle la ofrenda que estaba llevando, todo un problema, ¿no? En aquellos tiempos, hermanos, la región de Judea estaba, dice, llena de rebeldes y las tensiones políticas eran altas. O sea, había ladrones, delincuentes, por lo tanto, estaba pidiendo oración por protección y seguridad durante el viaje a Jerusalén con la ofrenda para los santos. Estaba pidiendo que Dios lo guarde de cualquier robo, de toda cosa mala, ¿no? Además también estaba preocupada por la decepción de su oferta, ya que muchos judíos creían que los gentiles no podían ser salvos. Todo ese problema, qué preocupación de Pablo, ¿no? Tremenda. Por lo que podrían haber rechazado su ayuda. O sea, todo un drama, ¿no? Que a veces, sin la ayuda de Dios, ¿qué haríamos, no? Nos sentiríamos, ya como decir, bueno, ya dejo esto a un lado y ya está. Por eso este versículo, hermanos, que leemos, podemos aprender que aunque el trabajo de la iglesia puede ser motivado por la fe y el amor a Dios, también hay una necesidad práctica de protección y ayuda material. Es importante, ¿no? No en cuanto quizás a los diezmos, sino en cuanto a lo que dice el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo, la ofrenda, ¿no? La ofrenda, la oración por seguridad, por la recepción de nuestras ofrendas, para que Dios guarde nuestras ofrendas, ¿no? Porque hay iglesias que han sido asaltadas, ¿no? O hermanos que llevaron que son secretarios, que son tesoreros, por ahí fueron asaltados. Puede ser. Y hay que orar por todo eso. Además, por otro lado, Pablo, el hecho de que Pablo tenga que pedir protección y seguridad, también puede ser una lección sobre la importancia de la humildad y la dependencia de Dios. Esto también nos muestra esto, ¿no? Aunque estamos llamados a trabajar por la justicia y ayudar a los necesitados, cualquiera diría, no, esto es de Dios, Dios me va a proteger. No. Debemos tomar nuestras previsiones.
¿no? Pero también recordar que Dios tiene el poder de protegernos y guiarnos. Pero siempre prevenir. Eso es importante, ¿no? Es como cuando nosotros ponemos la llave, ponemos seguridad en nuestra casa, no decimos, no, esta puerta que esté abierta Dios va a cuidar. No, hasta aquí también no es así la cosa. Ponemos seguridad y Dios se encarga también de guardarnos. ¿No es cierto? No porque dudemos de Dios. Dependemos de Dios, por supuesto. Y Pablo, así como Pablo pide protección y aceptación de su ofrenda, también nosotros podemos confiar en que Dios está atento a nuestras súplicas y deseos, ¿no? En las ayudas que damos al Señor. Vamos con estos dos últimos versículos. Verso 32. Dice, para que si es la voluntad de Dios, mire usted, la dependencia de Dios. Si es la voluntad de Dios, llegue con gozo a vosotros y pueda descansar entre vosotros. No, realmente era un hombre comprometido con la obra del Señor. En todas estas cosas que quizás a veces nosotros dejamos al descuido, ¿no? Qué tremendo. Pablo está hablando de la importancia del amor al prójimo, hermanos. Como este es un deber de todos los cristianos, ¿no? Judíos y gentiles por igual, por supuesto. Pablo está pidiendo a los miembros de la iglesia que oren por él para que sea librado de los incrédulos en Judea y para que su ministerio a Jerusalén sea aceptado por los santos. Porque a veces hay siempre cierto orgullo, ¿no? De decir, no quiero ayuda de estos. Y más los judíos, ¿no? No quiero ayuda de estos gentiles. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Qué cosa, ¿no? Que las que pasaba Pablo. Y Pablo demuestra, ¿no? que tenía el corazón puesto en la iglesia de Roma. Y que su objetivo era visitarlos y compartir su fe con ellos, hermanos. Pero siempre la frase que utilizaba él, ¿no? Si es la voluntad de Dios. Esto es lo que tiene que ver nosotros. Si es la voluntad de Dios, haremos esto o aquello. Y este versículo también nos muestra que la voluntad de Dios es algo que debemos buscar. Y que cuando seguimos su voluntad, Él nos bendice con alegría y descanso. ¿Se enteró? Alegría y descanso. Alegría y descanso. Y tenemos que aplicar esto en nuestra vida, ¿no? En primer lugar, buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Y asegurarnos de que nuestra vida esté en línea con el plan y propósito de Dios. En segundo lugar, debemos fomentar el gozo en nuestra vida cristiana. Estar gozosos por cualquier sea situación. Y finalmente, la importancia de la comunión en la iglesia, ¿no? Que estar unidos, que tengamos buenas relaciones, ¿no? Que no haya ningún estorbo en nuestras relaciones. Esto es importante. Vamos ya al último versículo, el verso 33. Y el apóstol Pablo se despide con un verso muy lindo, ¿no? La paz. Dice que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y así finaliza este capítulo 15, que tiene 36 versículos, ¿no? Finaliza con la paz de Dios. Y la paz de Dios es un estado de ánimo, ¿no? Y un regalo de Dios para nosotros. Cuando nos referimos a la paz de Dios, esto no significa ausencia de conflictos, ¿no? O preocupaciones, sino más bien a una sensación tranquila en medio de cualquier situación. Como decía el Señor, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Todo entendimiento. Y esa paz de Dios está disponible para nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos la paz en Dios. Pero a menudo nos distraemos, ¿no? A veces nos distraemos, el enemigo nos distrae con detalles insignificantes. Y a veces nos olvidamos de Dios, nos ponemos mal, estamos preocupados, desesperados. Por eso para experimentar la paz de Dios, hermanos, yo te aconsejo oración diaria, reflexión en su palabra, abandonar nuestros miedos y preocupaciones, dejarlas en sus manos,
tomar decisiones coherentes con los principios de la Biblia, ¿no? Eso es importante. Ahora, el mundo que vivimos es caótico, hermano. Y nunca sabemos lo que el futuro nos va a deparar, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana. Pero si encontramos la paz verdadera, no importa dónde estamos. La paz de Dios es una fuente que estabiliza y una roca en la que podemos confiar para enfrentar cualquier situación. El Señor nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Y con este versículo, hermanos, hemos terminado este capítulo 15. Realmente un capítulo muy importante. Muy importante. Un capítulo realmente que termina con los consejos para vivir una vida cristiana y que hace énfasis Pablo en contar su testimonio, su preocupación. Él está al tanto de todas las cosas, hermanos. Yo creo que ha sido único este hombre y no va a haber otro Pablo. No va a haber otro Pablo. Siendo perseguidor de la iglesia, se convirtió en uno de los apóstoles más importantes. Y yo creo que va a estar dentro de los 12 apóstoles cuando estén sentados juntamente con los 12 ancianos en aquel lugar, como menciona el Apocalipsis, los 24 ancianos. Así que con este último versículo 33, damos por terminado este capítulo 15. Vuelva a leer, le aconsejo que vuelva a leer para que encuentre muchas más cosas. Nos estamos viendo la próxima semana con el último capítulo de este libro de Romanos, de la epístola de Pablo a los Romanos. Que Dios los bendiga y lo espero la próxima semana. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.